¿Quieres conocer más de cerca el dock, el escritorio, los widgets, cómo personalizar tu Mac a tu propio estilo? Te lo enseño en este vídeo. Lo primero, hay un aspecto muy interesante y es el de colocar la pantalla como a nosotros nos guste. Tenemos una serie de opciones muy interesantes. Lo primero que voy a hacer es abrir, por ejemplo, Mail. Y desde la aplicación de Mail ya vemos que, bueno, pues me ocupa toda la pantalla, pero yo puedo, evidentemente, arrastrar la pantalla hacia el lado que a mí me interese, pero aquí lo interesante es que yo puedo colocarlo, por ejemplo, en un extremo y ya vemos que nos aparece un recuadrito, ¿verdad? Eso quiere decir que ya nos está colocando la proporción de forma inteligente en la pantalla, en la parte que yo desee. Me aconseja hacer una pantalla completa. Evidentemente, todo esto funciona de la siguiente forma. Yo puedo o bien minimizarlo, o bien puedo comando W para cerrar la ventana o comando Q para retirar toda la aplicación al completo, cerrar la aplicación, o también puedo hacer desde este puntito, como ya vemos aquí, si yo me pongo encima, ya me ofrece una serie de opciones directamente, como rellenar, ordenar, transferir, redimensionar, es decir, las opciones que ya me está dando directamente la aplicación para poder colocarlo donde yo desee. Esto es muy útil sobre todo de cara a que nos recuerda mucho al iPad, ¿verdad? Que podemos dividir la pantalla en dos partes y poner en un lado una cosa y en la derecha otra. Bueno, pues además, ese tipo de relleno, como estamos viendo, ya nos indica, vemos de vez en cuando la guía, pulso la tecla opción, automáticamente ya me recomienda una zona donde colocarla. ¿La izquierda o la derecha? Yo lo dejo a la izquierda y ahora, por ejemplo, podemos abrir el Finder, comando y lo mismo, si pulsamos opción, evidentemente ya solamente nos deja la opción de la derecha porque es la más interesante. A mí me viene sobre todo a la cabeza el iPad, ¿no? Que podemos dividirlo de esta forma. Y ahora, al igual que ocurre en el iPad, podemos darle más proporción a uno u a otro, según deseemos. Que por cierto, para activarlo tendríamos que irnos hasta ajustes, nos vamos hasta escritorio y dock y aquí tendríamos una serie de opciones. Ajustar las ventanas arrastrándolas a los bordes de la pantalla. Aquí ya, bueno, pues estas son las opciones que precisamente regulan este tipo de opción y bueno, pues tendríamos que ir moviendo las pantallas de un lado a otro y como hemos visto, bueno, pues ahí tenemos el símbolo de la tecla opción, que es esta que estoy pulsando, que está en ambos lados del teclado, y yo, bueno, pues lo mismo, si no quiero que eso me aparezca, simplemente lo elimino. Pero aquí tendríamos las opciones precisamente para las ventanas, para el Finder, justamente en esta zona. Vamos a cerrar y vamos a irnos hasta ajustes de nuevo y ahora vamos a ir a los fondos de pantalla. Aquí, desde luego, es muy personal porque cada uno pone los fondos de pantalla que más le gusten. A mí jamás me han gustado más que los que venían ya en cada sistema operativo. Por ejemplo, pues ahora con Sequoia, pues me apetece mucho tener el de Sequoia, pero aquí ha ocurrido algo y es que han puesto unos que me han gustado mucho más y es este que tengo justamente ahora mismo, que son fondos además dinámicos. Tenemos los estáticos que pues no hacen nada, simplemente están ahí como una pegatina, pero también tenemos los dinámicos que son los que ya tienen una serie de movimiento, que se mueven además incluso con la pantalla bloqueada, ¿no? Es decir, que cuando nosotros bloqueamos la pantalla tiene un movimiento y cuando la volvemos a abrir vuelve a hacer ese movimiento. Bueno, pues yo en este caso he elegido este de Macintosh. Me parece súper interesante, muy chulo, me gusta muchísimo, pero bueno, por supuesto podemos ir eligiendo el que nosotros deseemos, pero en la parte, cuando elegimos el pantallas que nosotros deseemos, bueno, en este caso el fondo de escritorio, tenemos el modo oscuro, claro o automático. Los que tenemos iPhone y iPad seguramente ya cada vez se parece menos, se distingue menos uno de otro porque, bueno, pues las opciones son muy parecidas ya casi las que encontramos en todos estos dispositivos, pero podemos elegir ese modo oscuro o automático o claro. En el automático ya sabemos que va como un poco con el día, ¿no? Según se va yendo el día, pues se va haciendo más oscuro. Luego el color podemos ir cambiándolo. Bueno, pues ya vemos que en este caso me permite, esta es la opción que me permite con este salvapantallas o con este fondo de pantalla, perdón, yo siempre digo salvapantallas, pero realmente lo que quiero decir es fondo de pantalla. Pero si yo elijo otro, pues por ejemplo el de Sequoia, las opciones pueden ir cambiando. Vemos que según vayamos tocando uno u otro, las opciones pueden ir cambiando. De hecho, por ejemplo, este además nos deja mostrarlo ahora sí como salvapantallas. Si yo elijo este, terminará de descargarlo y ya vemos que este además pues nos permite mostrarlo como salvapantallas. Volvemos a la pantalla de Macintosh y vamos a elegir el color rojo, que es a mí el que más me gusta. Y de aquí nos vamos a las pantallas. Dentro de pantallas, bueno, pues si tenemos una, dos, tres o las pantallas que tengamos conectadas de forma periférica, además de la que ya tenemos puesta, bueno, pues nos irán apareciendo aquí. Si yo pulso sobre más, lo que estamos viendo son las pantallas que podemos sumar que estén conectadas en nuestro entorno a través de la red. Y en definitiva, bueno, pues una serie de opciones que tampoco tienen ninguna parte difícil de entender, que simplemente es para ajustar nuestra pantalla.
Y ahora vamos a ir con un apartado también muy interesante, que es el de los widgets. Al final no olvidemos que los widgets lo que nos permite es tener información rápida de una aplicación en concreto, que además también nos sirve como acceso directo. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, pues si nosotros pulsamos aquí arriba, donde tenemos la fecha, aquí nos aparecen estos widgets, ¿verdad? Nosotros pulsamos sobre editar widgets, nos aparecen y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es arrastrarlo. Si yo arrastro uno al escritorio, ya vemos que nos lo deja fijado. Aquí tengo dos y además nosotros podemos eliminarlo fácilmente. Vamos a dejarlo así. Y aquí lo curioso es que ahora lo estamos viendo con sus colores, pero ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, abro Mail, ¿qué ha ocurrido? Lo hemos visto, ¿verdad? Se ha oscurecido precisamente para no molestar, para que esos widgets no sean incómodos visualmente, así que podamos trabajar sin ningún problema. ¿Que cerramos la aplicación? Bueno, pues ya vemos que vuelven a su estado habitual. Así que para eliminarlo simplemente nos ponemos encima, eliminar widget o editar widget, que volvería a aparecer esta pantalla, o si pulsamos aquí en la parte derecha sacaríamos de nuevo el widget. Pulsamos sobre el centro de control y nos encontramos pues los controles habituales como la Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, etcétera, etcétera. La pantalla también, sonidos. Pero aquí tenemos organizador visual. Pulsamos encima y automáticamente tenemos una organización, bueno, pues diferente a la que estamos habituados. Por ejemplo, si pulsamos sobre Mail, aquí tenemos la aplicación, pero yo si minimizo, ya no se nos va, no se nos esconde detrás del dock, que es esta barra que tenemos aquí abajo, sino que ya se me pone en un lateral, que por cierto, ahora veremos en dock cómo también cambiar precisamente esta barra. Si yo pues ahora abro, por ejemplo, FaceTime, lo mismo, y ya puedo ir eligiendo entre las distintas aplicaciones, incluso simplemente haciendo este truco que es comando tabulador, vemos que podemos elegir también la aplicación en concreto. Vamos a irnos de nuevo a ajustes del sistema. En el buscador, que por cierto aquí cualquier cosa que queramos encontrar lo vamos a encontrar así, de esta manera, que es muy fácil, esquinas activas, atajos para esquinas activas, que es precisamente donde vamos a verlo, en escritorio dock. Pero como vamos a verlo enseguida, simplemente quiero enseñarte primero esto, las esquinas activas. Son esquinas que están escondidas en los laterales superior e inferior de nuestro Mac y simplemente tenemos que elegir lo que nosotros decidamos. Por ejemplo, Launchpad en la parte izquierda y vamos a poner nota rápida en la parte derecha. Y ya si me pongo encima, vemos que aparece por aquí en una esquinita una nota. Pulso encima y ¿qué ocurre? Pues que me abre esa nota rápida. Y si me pongo a la izquierda, pues lo mismo. Es decir, que se activan esas esquinas en cuanto nos colocamos con el cursor encima de ellas. Y desde aquí, bueno, pues iríamos modificando todas esas opciones que hemos ido viendo hasta ahora. Pero también el dock, porque aquí vemos que podemos cambiar el tamaño del dock. Aquí tenemos este juego que hace de si queremos ampliarlo más o no cuando estemos pasando por encima de él. Si lo pongo al mínimo, pues ni se mueve. Si lo pongo al máximo, pues ya vemos que se mueve un poquito más. Posición de la pantalla, bueno, pues yo habitualmente lo tengo abajo, donde más habitual se suele tener. Pero, bueno, lo puedes colocar exactamente donde más te guste. Ya ves lo fácil que es personalizar tu Mac, MacOS Sequoia, a tu estilo, con el dock, con el escritorio, con todo lo que las herramientas que nos permiten precisamente hacerlo un poco más nuestro. Y la verdad es que configurándolo de esta forma siempre es más fácil trabajar cuando lo haces un poco a tu estilo. Así que ya sabes que si quieres estar a la última en tecnología, no lo olvides, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.